Melodías del pasado. Capítulo 18. La balanza de la vida. Terry se hallaba acomodado plácidamente en una mullida butaca, inmerso en la lectura del guión para la próxima obra que interpretaría, cuando el elenco completo se restableciera y regresara a Nueva York. Despegó la vista del panfleto cuando Candy entró a la alcoba y cerró la puerta tras de sí. En los primeros instantes, la sorpresa le dejó sin aliento al apreciar el delicado camisón que la cubría. La sugerente prenda dejaba entrever sus perfectas curvas bajo la sutil tela y sus ojos la recorrieron irremediablemente. Al cabo de unos segundos, el hombre se aclaró la garganta y sacudió sutilmente la cabeza, esforzándose por proyectar una imagen de serenidad, como si la visión de ella no le hubiera afectado profundamente. ¿Qué sucede, Candy? ¿Necesitas algo?, inquirió, captando el ritmo de su pulso acelerado. Su esposa se mantuvo en silencio y él se dio cuenta de que su turbación excedía la habitual agitación que mostraba en su presencia. Terry se percató de que a ella le faltaba el aire. Con los labios entreabiertos, un intenso rubor cubría sus mejillas y su mirada estaba clavada en el suelo. De pronto, Candy llevó sus manos titubeantes a cada tirante de su camisón y con un movimiento los deslizó a lo largo de sus hombros. La prenda cayó hasta su cintura, revelando dos simétricas nacaradas y perfectas protuberancias. ¿Qué rayos haces, Candy?, exclamó Terry con la voz ronca, levantándose de un salto de la butaca y avanzando hacia ella con pasos decididos. Cúbrete, por el amor de Dios, no soy de piedra, ordenó, ajustando con urgencia el camisón. Para mayor inquietud suya, sus ojos no pudieron resistirse a echar un rápido vistazo a las seductoras formas que Candy le había revelado. La joven guardó silencio, sintiendo el fuego que encendía sus mejillas. Cerró los ojos con determinación y bajó la cabeza, fundiendo la barbilla al cuello en un gesto cargado de pudor y vergüenza. La inocencia de Candy, velada por ese camisón provocador, resultaba ser una mezcla explosiva para la cordura de Terry. En respuesta, él tomó su propia americana de una percha cercana y la colocó con delicadeza sobre los hombros de su mujer. La prenda, lo suficientemente amplia para ella, logró cubrirla hasta la mitad de los muslos. En aquel momento, Terry tuvo la certeza de que la imagen de su esposa le acosaría durante mucho tiempo. Inspiró profundamente, esforzándose por desterrarla de sus pensamientos. Era imperativo que su atención se enfocara en aclarar con ella lo sucedido. La alzó la cabeza, deslizando con suavidad el índice bajo su mentón. Percibió la profunda vergüenza que la embargaba, al punto de que evitaba encontrarse con sus ojos. Terry intentó ser lo más amable y gentil posible, sin querer aumentar su malestar. ¿Por qué has actuado de esta manera, Candy?, comenzó, infundiendo una ternura palpable en su voz. Candy intentó esquivar su mirada, pero Terry suavemente enmarcó su rostro entre ambas manos, impidiéndoselo. La joven titubeó unos instantes antes de responder. Solo quería... Lo hice porque... Pensé que... Ni siquiera sabía por dónde empezar. Bajó los párpados un instante y se armó de valor. Cuando me hiciste descartar a los demás candidatos, mencionaste que un esposo
con motivos distintos al de unir su vida a la mujer que ama, podría reclamar una compensación como parte del contrato. Yo estaba dispuesta a retribuirte antes de que lo pidieras. Escúchame bien, Candy, continuó Terry con dulzura, mientras sus pulgares acariciaban la tibia coloración de sus mejillas. Jamás te pediría algo a cambio de tu inmensa generosidad hacia Mariana. Sí, pero mencionaste que un hombre... No todos los hombres somos iguales. No compartimos la misma mentalidad. Sus palabras, aunque pronunciadas con cierta aspereza, se compensaban con la ternura y sinceridad de su mirada. Entonces, tú no... La expresión de Terry se enterneció al observar cómo el rubor de su esposa se intensificaba aún más al intentar articular la pregunta que él había comprendido con rapidez. No me considero un santo y tampoco he hecho voto de castidad. Creo que simplemente me identifico como un hombre. Como cualquier hombre casado legalmente con una mujer tan increíblemente hermosa como tú, no rechazaría lo que se me ofrece. Candy parpadeó varias veces, visiblemente desconcertada. Pero no de esta manera, interrumpió Terry. Desconozco qué nos deparará el futuro, especialmente teniendo en cuenta la temporalidad de este matrimonio. Sin embargo, si decides entregarte a mí mientras sigas siendo tu esposo, ha de ser porque ese sea tu deseo, porque lo sientas en tu corazón y no como una compensación. Candy apretó los labios, cuestionándose si esa era la verdadera intención detrás del subterfugio de ofrecerle un pago a Terry cuando acudió a su alcoba. Ahora regresa a tu cuarto y trata de descansar. Yo intentaré concentrarme de nuevo en los textos que tengo que memorizar, susurró Terry con un tono suave, sellando sus palabras con un tierno beso en su frente y una cautivadora sonrisa. Candy asintió y giró mientras comenzaba a despojarse de la americana que él la había colocado. Los ojos de Terry se entornaron de manera precavida mientras seguía cada uno de sus movimientos antes de decir: Hazme un favor, esposa. No te quites la chaqueta hasta que salgas de la alcoba y cierres la puerta. La joven se detuvo un momento, esbozó una breve sonrisa y obedeció. Terry se instaló de nuevo en la mullida butaca, la deslizó hacia la cama y extendió las piernas sobre la misma. Tomó el guión que estudiaba y dejó que sus ojos zafiro recorrieron las líneas que le resultaban esquivas. La visión de Candy, envuelta en aquel camisón endiabladamente seductor, con su inocencia virginal y exhibiendo sus adorables atributos, se repetía sin tregua en sus pensamientos. Luego de varios infructuosos intentos por memorizar un solo párrafo, dejó el panfleto sobre la cómoda, se desvistió y se metió en la cama. Soñó con ella, soñó con su esposa provisional toda la noche. En aquella representación onírica, Candy se entregaba a él, le hacía el amor una y otra vez hasta quedar exhaustos, rendidos uno en los brazos del otro. Ella le susurraba al oído que le amaba y que siempre le pertenecería. Sus palabras le llenaban de una felicidad que le era imposible describir, un sentimiento que jamás había experimentado. Contra todo pronóstico, Candy se sumió en un sueño plácido y profundo. Acurrucada en el lecho, una idea martilleó en su pensamiento antes de cerrar los ojos, recordando el rechazo de Terry y sus palabras subsiguientes. ¿Y si él no la había desposado solo para asistirla en la obtención de la custodia de Mariana? ¿Podría ser que, debajo de esa propuesta, ocultara el deseo de un matrimonio basado en el amor, similar a lo que le había sucedido a ella al aceptar
sin apenas meditar, ser su esposa, convencida de que su intención no era otra más que proteger a Mariana. No obstante, ¿y el telegrama que él le envió? Ese simple trozo de papel, tristemente, desacreditaba su teoría, o mejor dicho, los sueños idealizados de su corazón. Las primeras horas del día trajeron gradualmente la claridad al salón mientras compartían el desayuno en un ambiente relajado. Candy temía morir de vergüenza si él recordaba su audacia de la noche anterior. Afortunadamente, Terry se comportó con caballerosidad y evitó hacer alusiones al incidente que la abochornaba horriblemente. Sin embargo, de manera fortuita, fue Candy quien lo trajo de nuevo a la mente de él cuando le preguntó si no había podido conciliar bien el sueño al percatarse de que su esposo declinaba una taza de té y se sirvió un café solo, doble. Terry la observó con una mirada suspicaz y arqueó las cejas antes de responder. Hay ciertas cosas que pueden robarle las horas de sueño a un hombre. Imagina esta situación, esposa. Caminas durante horas interminables por un desierto sin ingerir una sola gota de agua. De repente aparece ante ti un manantial con el agua más fresca, pura y cristalina, pero tus labios están cubiertos por una mordaza y tus piernas y brazos amarrados por cadenas. No puedes dar un sorbo, por más que lo desees, aunque mueras de sed. Candy le escuchaba con atención, apoyando la barbilla en una mano mientras su codo descansaba sobre la mesa. Arrugó levemente la frente mientras reflexionaba sobre el desierto, el agua y la sed. Pronto llegó a una conclusión. Lamento si me excedí con la sal en la cena y eso te dejó tan sediento durante la noche que no pudiste dormir, expresó con sinceridad. Terry la contempló unos segundos con un destello de incredulidad en sus ojos. ¿Su mujer le estaba tomando el pelo? ¿O era tan inocente e ingenua que no entendía a qué se refería? No le costó mucho deducir que la segunda opción era sin duda la acertada. Lanzó un suspiro y sacudió apenas la cabeza. Será mejor que olvidemos el insomnio, el desierto, el agua, las cadenas y las mordazas y salgamos hacia el orfanato, ¿no crees? Tengo la impresión de que al seductor no le gustará que lleguemos tarde. El sol lucía con todo su esplendor. Soplaba una ligera brisa y las temperaturas finalmente habían dado una tregua. Sí, era una mañana perfecta, pensó Candy mientras avanzaban por los tétricos y austeros pasillos que conducían al despacho de la señorita Anne Schumacher. Cuando cruzaron el umbral del edificio de apartamentos donde residían, la cálida y fuerte mano de Terry tomó la suya, nada más poner un pie en la acera. Su calor la reconfortó, aunque ella bien sabía que Terry simplemente actuaba según los consejos ofrecidos por Bradford. Sin embargo, al ingresar al hogar misericordioso para niños y niñas, Terry había soltado su mano y la condujo gentilmente entrelazando sus brazos. Posiblemente esa demostración le pareció más apropiada para un matrimonio destinado a reflejar armonía y estabilidad que caminar tomados de la mano. Cerca de la puerta de dirección distinguieron a Brad inmerso en la cuidadosa lectura de unas hojas de papel. Con certeza, aquellos documentos eran clave para iniciar los trámites de adopción de la pequeña. El abogado alzó la cabeza cuando ellos se acercaron y sus ojos verdes se fijaron directamente en Candy. Pronto desvió la atención de ella, centrando su mirada en Terry, al percatarse de la firmeza y frialdad en la intensidad de su expresión. «Buenos días, Brad», saludó Candy, deslizándose hacia él. Se alzó de puntillas y le dio un afectuoso beso en la mejilla. No obstante, ninguno de los dos hombres prestó atención a su muestra de cariño, sumidos en una mirada desafiante mutua. Candy rechinó los dientes, irritada porque en un día tan significativo como aquel,
esos dos estereotipos no pudieran dejar a un lado su rivalidad, la cual para ella carecía de sentido. Golpeó con firmeza el suelo con el tacón de uno de sus zapatos para captar su atención. Cuando lo logró, les lanzó una mirada severa a uno y al otro. ¿Seréis capaces de desempeñar el papel que os corresponde y dejar de lado vuestras ínfulas de héroes de novela? Esta situación empieza a desesperarme y estoy a punto de perder la paciencia. Espero no verme obligada a emplear la fuerza que adquirí cuando trabajé en un establo, porque os aseguro que os derribaré de un solo golpe a ambos si no colaboráis, les advirtió con seriedad. En una primeriza e inusual convergencia, Terry y Brad se vieron obligados a reprimir sus risas en señal de respeto hacia ella, y al mismo tiempo no pudieron evitar rendirse ante la valentía que desplegó al fanfarronear sobre su habilidad para derribar a dos hombres tan imponentes y robustos, y que para colmo la superaban en altura, nada menos que por unos 30 centímetros. «Adelante, pasen», resonó la voz austera de la señorita Anne Schumacher desde el interior de su despacho, justo en el instante preciso en que los dos galanes asentían gestualmente en respuesta a las críticas y amenazas de Candy. Como si una orden de un alto mando hubiera sido impartida, los tres ajustaron sus posiciones de manera sincronizada. Terry le ofreció el brazo a su esposa, quien lo tomó sin perder el tiempo, mientras Brad se situó con formalidad tras ellos, como parte de una coreografía cuidadosamente orquestada. Candy posó su pequeña mano en el pomo de la puerta, llena de esperanzas e ilusiones, y lo giró para acceder al lugar. Al cruzar el umbral, se percató de que otra puerta, ubicada frente a la principal, acababa de cerrarse, como si alguien hubiera abandonado la sala por ese camino. «Señores Granchester, abogado, tomen asiento, por favor», les invitó la directora después de los saludos oportunos. Su expresión, notablemente más seria de lo habitual, dejó entrever a Candy que las palabras que les había dirigido la primera vez que visitaron el orfanato, asegurándoles que eran los candidatos perfectos para adoptar a Mariana, no serían las mismas. «Por más que me esfuerzo, no logro comprender este giro tan drástico en tu actitud, Elisa», exclamó Sarah Ligan, cuando la puerta secundaria del despacho de la señorita Schumacher se cerró tras ellos y alcanzaron el pasillo. «Pasaste de rechazar rotundamente la idea de acoger a Mariana en nuestra familia a querer convertirte en su tutora. Bueno, todos merecemos la oportunidad de cometer errores, mamá», respondió Elisa con fingida candidez. «Por supuesto, hija», intervino Arthur, «pero coincido con tu madre. Es sorprendente tu cambio de opinión». «¿Y qué esperabas que hiciera, papá? Cuando la tía abuela nos informó de que Candy tenía pensado ejercer la tutela de Mariana, decidí que no podía permitir tal crueldad hacia esa adorable y desvalida niña». «Creo que estás exagerando, Elisa», señaló su madre. «No es que Candy sea santo de mi devoción, pero durante el tiempo que convivió con nosotros, no me pareció que fuera una muchacha cruel». «Ah, no, mamá». La pelirroja se detuvo y se volvió hacia su madre, elevando ostentosamente el mentón, con una mirada de rabia profunda. «Tengo que recordarte que robó tu collar de perlas, que golpeó varias veces a Neil, y lo peor, Anthony, con el que finalmente me hubiera casado, puesto que, como ya sabes, estaba perdidamente enamorado de mí. Está muerto por culpa de esa insidiosa de Candy». «Me temo que vuelves a exagerar, hija mía», replicó Arthur. «Candy simplemente no encajaba en nuestra clase social. Era una niña sin modales y no pudo adaptarse a ser la compañera de juegos tuya y de tu hermano, debido a esas diferencias sociales». «No es así, papá. Te equivocas», se atrevió a corregir a su padre. «Candy era perversa y apuesto a que aún lo es». «Por favor, hija, no entraré en ese debate que no nos lleva a ninguna parte. Pero piensa, incluso si lo que dices de Candy fuera cierto y la descartaran como tutora, ¿crees que te iban a conceder a ti la custodia de Mariana siendo una mujer soltera?» «Puede que no», admitió la joven, «pero entonces
Tú y mamá podríais solicitar la adopción de la huérfana para evitar que caiga en manos de Candy. Y si las autoridades os desfavorecieran por vuestra edad, entonces me casaré y no habrá problema. ¿Con quién te casarás si no tienes compromiso?, preguntó Sara, asombrada ante las maquinaciones de su hija. No necesitas recordarme que no tengo compromiso, mamá. Pero me bastará con hacerle una caída de ojos a ese bobalicón de Albert y caerá rendido a mis pies, suplicándome que me convierta en su esposa. ¿Y quién mejor que un hombre tan poderoso e influyente como esposo para inclinar la balanza a mi favor y evitar que otorguen la tutela de Mariana a Candy? Sería posible que hoy pudiéramos ver a Mariana, sugirió Terry, mientras la directora revisaba detenidamente la documentación proporcionada por Brad. Me temo que, por el momento, eso resultará imposible, negó, alzando la mirada de los papeles. Las sospechas de Candy se confirmaron. El rostro se la desencajó, reflejando una tristeza profunda. Enseguida sintió el reconfortante calor de la mano de Terry sobre la suya y escuchó su voz segura, susurrándola al oído. No te preocupes, amor, todo saldrá bien, te lo prometo. Aquellas palabras la reconfortaron al instante, pero en su mente resonaba una única. Amor, como él la había llamado, posiblemente sin darse cuenta.